Ok, bueno, buenas tardes a todos. De parte de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, les doy la bienvenida y les agradezco que se estén uniendo a este panel eh, eh, donde se plantea una reflexión en torno a cuestiones de estética. Tendremos como invitadas a Gabriela Galindo, a Ana María Martínez de la Escalera, a Jeremy Uribe y a Elena Ortega. Jeremy Uribe es una excompañera de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella será moderadora y ahorita les va a comentar un poco sobre la trayectoria de las panelistas. Y bueno, nosotras como red nacimos con el interés de visibilizar el trabajo de las mujeres filósofas y sobre todo de poder vincularnos, de conocernos entre nosotras, escucharnos, leernos y compartir ideas. Y me parece que estamos lográndolo incluso en estas condiciones críticas en las que estamos viviendo. Eh, es muy bello poder tener estos espacios en los que demostramos que a pesar de estar en una situación de confinamiento, pues la comunidad filosófica persiste y nosotras estamos vinculadas. Y bueno, me gustaría también darle la palabra a Ángeles Eraña. Ella también es miembro de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas y ha estado un poco detrás de la gestión de estas mesas. Y bueno, Ángeles. Gracias, Vianney. Bueno, como ya decía, bienvenidas a nuestras colegas filósofas que nos van a hablar de un tema súper interesante del cual yo sé muy poco, así es que estoy apuntadísima para aprender mucho. Es un gusto poder albergar desde la red y en colaboración con el Instituto de Investigaciones Filosóficas esta discusión de filosofía en el Día Mundial de la Filosofía. Entonces, celebrémonos, como sabemos, discutiendo, haciendo lo que hacemos, es decir, pensar, discutir, debatir. Bienvenidas todas y muchísimas gracias. Hola, buena tarde a todos, a todas y a todes. Después de esta introducción por parte de la doctora Ángeles Eraña, que es miembro fundador de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, les quiero dar otra vez la bienvenida a esta gran sesión sobre cuerpo, arte y filosofía. Vamos a comenzar con la presentación de nuestras panelistas. Está con nosotros la doctora Ana María Martínez de la Escalera, quien es maestra y doctora en filosofía por la UNAM, imparte la cátedra de Estética y Teoría del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras. Su línea de investigación es el feminismo, la memoria, los cuerpos y la construcción de espacios políticos otros. Es coordinadora del seminario Alteridad y Exclusiones desde 1998. Ha publicado 7 libros propios y participado con ensayos y artículos en más de 300 publicaciones. En 2020 fue acreedora del Premio Sor Juana, otorgado por la UNAM, y es integrante del Centro Nacional de Investigadores. Un placer tenerte con nosotras aquí, Ana María. También nos acompaña la doctora Lena Ortega. Ella es artista sonora, investigadora y diseñadora, cuya línea de investigación reúne los conceptos de resonancia y experiencia encuerpada en la relación de los animales no humanos, humanos con el entorno. Miembro del grupo de investigación Arte más Ciencia de la UNAM, tiene un doctorado en Historia del Arte, una maestría en Artes Visuales de la UNAM y una especialización en Medios y Diseños de la SFSU. Ha realizado residencias de investigación, producción en España, Portugal, Alemania, Italia y Finlandia. Ha publicado artículos en libros colectivos de diseño y filosofía. Ha sido profesora de la UNAM y la Universidad de La Salle. En 2010 recibió la beca AOTTC de Japón
En diseño se especializa en investigación de tendencias y teoría del diseño. En arte explora las intersecciones entre naturaleza y cultura. Conduce Sin Superficie, La piel no es el límite, un programa radiofónico que presenta proyectos femeninos en el campo de la ecología del sonido y la música experimental. También se encuentra con nosotras Gracias, la perdón, maestra todas. Gabriela Galindo. Estudiosa del arte y filosofía, tiene la maestría en filosofía y actualmente está cursando el doctorado en filosofía en la UNAM. Ha publicado casi un centenar de artículos sobre arte y filosofía en revistas y portales nacionales. Cuenta con una especialidad en impresión gráfica y grabados por la Escuela Internacional Edigráfica de Venecia. En 1995 fue una de las fundadoras de la editorial Thule Multimedia, empresa pionera en edición electrónica. Ha trabajado por más de 20 años en el campo del diseño editorial a través de la empresa de servicios editoriales Triple G, Arte y Diseño. Fundadora y colaboradora por casi 20 años de la revista electrónica sobre artes visuales Réplica 21 y actualmente es la fundadora y directora de la publicación El Rizo Robado. Muchas gracias por estar aquí con nosotras, Gabriela. Y vamos a comenzar con la participación de nuestras panelistas. Y para esto les voy a explicar cómo está conformada la estructura de la sesión. Hemos preparado 3 preguntas que serán expuestas por nuestras panelistas de manera serial. Cada una tendrá 5 minutos para responder y al final vamos a tener un espacio de 10 a 15 minutos para responder preguntas y leer comentarios del público. ¿De acuerdo? Entonces, sin más preámbulo, voy a dar lectura a la primera pregunta. ¿Cómo entender la relación del cuerpo como objeto de representación y el cuerpo como sujeto que representa dentro del arte actual o el arte en general? Vamos a comenzar, por favor, con Ana María. Muchas gracias, Jeremy. Gracias por tu presentación y gracias por la invitación, ya sea por parte de la red latinoamericana, por parte de la red mexicana y particularmente a Ángeles. Y a Gabriela, que fue la que hizo todos los arreglos para que pudiéramos estar aquí juntas. Permítanme que comience con la pregunta. Me parece que ante una pregunta con las características que ésta tiene, me parece que hay un cierto tono, digamos, diagnóstico, que parece que nos llevaría a preguntarnos qué hacer hoy con el arte, con la teoría del arte, con la historia del arte, por supuesto con la estética, en relación con nuevos cambios que están sucediendo en el mundo de las artes, pero no únicamente en el mundo de las artes, sino particularmente en el mundo de los cuerpos. Ya este tono de la pregunta me parece interesante, pero quisiera empezar de una manera muy, diríamos, negativa. Es decir, yo plantearía que no es el cuerpo el que es el tema en la actualidad, tanto para la estética como para las artes, puesto que el cuerpo se trata de, desde mi perspectiva, de una abstracción un tanto abusiva, una que supone, sin ponerlo en cuestión, sin criticarlo y sin hacer evidente que podemos llevar a cabo esta generalización del cuerpo y suponer que hay un cuerpo universal, un cuerpo que siempre ha estado ahí presente, que siempre de alguna manera ha sido de la misma manera, y que esto es factible de preguntarlo tanto en el orden de las artes, de las prácticas artísticas, de las experiencias artísticas, como de las experiencias de otro tipo, experiencias estéticas,
porque esto es lo que nos interesa en esta mesa, pero también, ¿por qué no?, experiencias políticas, experiencias de orden colectivo, comunitario, donde nunca tenemos un cuerpo, sino cuerpos. Y en este sentido, parece que resulta muy importante empezar entonces por la crítica. ¿Podemos pensar a partir de el cuerpo como si fuera algo autoevidente que tenemos ahí, para charlar sobre él y para discutir si se trata de un objeto de representación o de un sujeto que representa en el arte actual? Entonces, mi primera parte de la respuesta sería no, tenemos que someter una crítica muy estricta esta idea de cuerpo abstracto y sustituirla por una serie de preguntas que nos van a permitir siempre pensar en el cuerpo en situación o los cuerpos en situación. En este caso parece importante subrayar que esta situación de los cuerpos implica ciertas marcas. Una de ellas, por supuesto, son las marcas raciales, las marcas de clase, las marcas de sexogenéricas, las marcas incluso nacionales. Es decir, hay una serie de marcas que van a dejar esta huella sobre los cuerpos al grado de que parecería abusivo, que es lo que dije al principio, dirigirnos al cuerpo como una entidad o como algo a lo que le podamos interrogar sobre una esencia determinada o sobre lo propio o el cuerpo como fenómeno, etc. Pero una vez que esto lo podemos dejar de lado, pero insistir que habría que preguntar en el cuerpo como una singularidad corpórea, o hablar de singularidades corpóreas, de incorporaciones, de corporalidades sin más, de algo que siempre es más que un cuerpo o menos que un cuerpo, incluso hablar de cuerpos sin órganos. Entonces, todo esto tendríamos que considerarlo, pero no tenemos tiempo. Sin embargo, me parece que también en el fondo de la pregunta podría intentar sugerirse que cuando volvemos a utilizar, y digo volvemos porque la filosofía lo ha hecho hace mucho, la palabra objeto y la palabra sujeto en relación con la práctica artística y con la experiencia artística, me parece que ahí un punto importante sería desbaratar la vieja idea de que objeto lleva la parte activa, la parte efectiva, la parte realizativa, y que el sujeto simplemente es pasivo y está dejándose contemplar. Entonces lo que yo diría es que el cuerpo no es, por lo tanto, ni objeto ni sujeto de la representación, ni en el arte contemporáneo o el arte en otros momentos, el arte moderno, por ejemplo, otro tipo de prácticas, no únicamente plásticas, por ejemplo, o que tengan que ver con el cuerpo, como por ejemplo la danza y el teatro, por supuesto, lo son, sino otro tipo de prácticas donde aparezcan cuerpos de cierta manera. Entonces, me parece más bien que lo que nos interesaría es abordar la pregunta desde una, diríamos, una plataforma crítica, de propuestas críticas, de decir, este ya no es nuestro vocabulario. El vocabulario de la estética contemporánea ya no utilizaría estos términos. ¿Qué otro término no utilizaría? La noción de representación. Entiendo que la pregunta número 2 hace referencia ya a este tema, que seguramente la vamos a contestar. Mi idea había sido como relacionar tanto la pregunta 1 como la 2, pero lo hago inmediatamente. Yo propongo, en lugar de revisar la crítica a la representación, que la filosofía moderna y la filosofía contemporánea ha llevado hasta sus últimas consecuencias, en lugar de esto, que lo podemos integrar, digamos, a nuestros estudios, análisis y demás en otro momento, creo que lo que convendría es una propuesta de parte de cada una de nosotros. Yo propondría hablar entonces de los cuerpos, las incorporaciones, las corporalidades, de esto que es más o menos que un cuerpo, desde la perspectiva benjaminiana. Me apropio un poco del lenguaje benjaminiano para hablar de cuerpos en exhibición, donde el valor corporal sería este valor de lo exhibitivo, y de la manera como, sin duda, las nuevas tecnologías están haciendo posible ciertas formas de exhibición del cuerpo, más allá de estas marcas tradicionales, diríamos ortodoxas,
que deberíamos criticar, insisto, haciendo de los cuerpos representados un mero objeto, y de los sujetos que representan los artistas, por ejemplo, o los aparatos, las prótesis, desde donde se representa, aquel que lleva a cabo la parte activa de la representación. En la exhibición, entonces, no tendríamos esta marca de esta oposición antagónica del objeto y del sujeto, pero sí tendríamos otras marcas en relación con los procesos de exhibición. No sé si tengo más tiempo o no tengo más tiempo. No me he contado, no he tomado el tiempo. Entonces yo pediría que Jeremy, dime cómo voy de tiempo. Ya pasaron los 5 minutos. Entonces me callo. Gracias. Entonces, de todas formas, en la siguiente pregunta puede volver a retomar el tema. Gracias. Y vamos a seguir, por favor, con Lena Ortega. Muchas gracias por la palabra, Jeremy. Antes que nada, quisiera también agradecer a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas y a la Red de Mujeres Filósofas de América Latina, a Gabriela Galindo por su atenta invitación. Es para mí una dicha y felicidad, un gozo enorme estar en este panel con personas como Ana María, por ejemplo, que es un referente muy importante, y bueno, estoy muy contenta también con Paola. Así que muchas gracias Ángeles. Y bueno, quisiera empezar con esta primera pregunta diciendo que, pues no, yo no soy filósofa. Muchas gracias por incluirme aquí. Soy historiadora del arte y también soy artista, y espero que mis reflexiones puedan presentar algún otro tipo de perspectivas desde la práctica, sobre todo, y desde la obra de arte en sí, que, bueno, que pueda ser motivo de provocación y de discusión. Y me gustaría retomar algo de lo que menciona Ana María en la segunda pregunta, hablando de estos otros cuerpos, ¿no? Más allá de la tradicional dicotomía de objeto-sujeto que nos sugiere esta primera pregunta, pero me esperaré a la segunda para hablar un poco acerca de eso. En esta primera pregunta, ¿cómo entender la relación del cuerpo como objeto de representación y el cuerpo como sujeto que representa? Quisiera hablar acerca del cuerpo que hace la experiencia estética. No del cuerpo objeto de representación pasivo visto a través de los ojos del pintor o del escultor, sino el cuerpo que hace que la obra acontezca en la experiencia sensible. Por supuesto que las artes escénicas siempre han hecho esto. Sin embargo, en muchas de las piezas del arte contemporáneo actual, pues no hay partitura, no hay texto dramático. No hay provocaciones para que el drama se desencadene. Hay trayectorias que pueden intersectarse y hacerse visibles con otro tipo de materiales. Hay disposiciones que pueden propiciar la generación de una atmósfera. Hay experiencia, hay presencia, y esta presencia se da y acontece en y por el cuerpo. No sé si pueda compartir un par de imágenes, si tengo posibilidad de... sí tengo, gracias. De compartir el escritorio. ¿Pueden ver ya mi escritorio? No sé si puedan ver mis imágenes ya. Sí, se ve perfectamente. Gracias. Perdón, pero tengo dos escritorios, entonces creo que solamente voy a ampliar la imagen. Me van a disculpar si no las pongo en pantalla completa, porque luego no voy a ver todo lo que tengo aquí. Y quisiera hacer referencia a esta obra en particular. Es una obra a la cual me encuentro regresando una y otra vez. Es The Water Project de Olafur Eliasson, que presentó en Tate Modern en el Reino Unido en el 2003. Y bueno, lo que puedo hacer es mostrarles las imágenes y les cuento un poco acerca de ello. Durante el otoño del 2003 y hasta la primavera del 2004, esta pieza se presentó en el Turbine Hall de la Galería Tate Modern. Y es una de las piezas que más ha dado que hablar durante los últimos años y que puso a este señor, a Eliasson, en las primeras páginas de muchas publicaciones. Lo interesante, por ejemplo, de esta pieza es que la construcción de esta obra permitió que surgiera una atmósfera específica.
Algo interesante que también sucedió es que muchas veces el arte contemporáneo, bueno, hemos utilizado tecnología desde hace mucho, pero pareciera que muchas obras de arte contemporáneo se centran sobre todo en esa mediación, ¿no? En el uso de la tecnología por la tecnología. Y algo que hace este señor es poner de frente el artificio. Uno entra a este lugar y claramente ve que hay que hay lámparas, que hay una bruma. Entonces, una vez que se podría decir que se pierde el encanto, se podría decir, por esta artificialidad, es cuando comienza esta obra en realidad. La gente, obviamente, pues es muy importante que haya sido emplazada en Londres por la relación que las personas tienen con el clima en ese lugar. Y las personas decidieron tirarse al piso, conformar este tipo como de relación, de comunidades efímeras, ¿no? En un lugar donde normalmente, pues no sería muy usual que las personas estuvieran en el piso, ¿no? Conformando este tipo como de figuras. Y para el Liaison, una institución como la del museo, cuando no intenta engañar desde la ilusión, sino que expone sus mecanismos, la experiencia se hace más auténtica. El cuerpo de obra de Liaison constantemente explora las experiencias fenomenológicas del mundo natural dentro de los espacios de las galerías, las variaciones dinámicas de las fuerzas de la naturaleza presentes en su obra, mantienen esta cualidad de lo indeterminado e indómito de la naturaleza, pero lo enmarcan dentro de algo que es contenido. Este es, por ejemplo, un sol al que podemos ver de frente. Y al mismo tiempo que podemos verlo de frente, la experiencia que esto genera en el cuerpo nos hace acercarnos al sol como si fuera la primera vez. Por otro lado, los museos y las galerías también median la percepción y la experiencia de las obras que en ellos se exhiben con la publicidad e información que se difunde al respecto de las obras. A partir de esta pieza también podemos pensar que la relación que existe entre la experiencia perceptiva del encuentro con el clima, por no haber una palabra en español que haga referencia a la percepción del entorno antes de la construcción cultural del clima, y la representación creada por el sujeto es construida y mediada en dos instancias, al menos en esta pieza. En la primera, la relación es construida y mediada por los sentidos, y en la segunda, por la cultura, la sociedad y la ciudad como constructo artificial en el que podemos estar insertas y a partir del cual entendemos y hacemos la vida. Esta pieza, para mí, pretendió hacer emerger el concepto de clima en toda su complejidad, y esta pieza, evidentemente, pues se da en la experiencia de la gente que está allí. O sea, la pieza es única y distinta cada vez que fue presentada en ese lugar. Y en este sentido, pues no hay sujeto y objeto, sino la experiencia entre entorno, sino que hay atmósfera que emerge entre experiencia y entorno. Y bueno, eso es lo que quería decir acerca de esta primera pregunta. No sé si fui muy rápido. Gracias. Muchas gracias, Lena. Ahora, por favor, le vamos a dar la palabra a la maestra Gabriela, por favor. Muchas gracias. Gracias a todos los que ya agradecieron. Les vuelvo a dar las gracias. Yo voy a abordar un poquito como más tratando de discernir un poquito la compleja relación que hay, pensando en cuerpo como objeto y cuerpo como sujeto, y un poco también totalmente de acuerdo con Ana María, ¿no? Que ya no estamos en este tiempo de pensar como en el dualismo cartesiano de mente y cuerpo, ¿no? Ya no estamos en ese momento en donde podemos pensar que tenemos un cuerpo como si fuera una especie de objeto que somos propietarios, en donde hay un sujeto que es propietario de un cuerpo, sino ya retomando toda esta cuestión y aquí tomando esta idea nietzscheana de pensamos con el cuerpo y desde el cuerpo, ¿no? O sea, es una unidad. Y como decía Ana María, o sea, ya no hablar del cuerpo, sino con esta, creo que es Nancy el que propone de decir, ya no podemos pensar en un cuerpo como tal, sino en un ser corpóreo, ¿no? O sea, somos seres que tenemos un cuerpo, que somos un cuerpo, es como una especie de unidad. Y de repente, pensando en esto,
se me vino a la mente esta frase de Spinoza, que yo creo que ha de haber sido profundamente subversiva en su tiempo, por allá del siglo XVII, cuando dice, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Creo que desde entonces ya había como esa inquietud y ese interés de explorar los límites de nuestro cuerpo, pero no nada más como un cuerpo material, sino los límites de ese ser que somos y que tenemos que relacionarnos con un mundo desde lo material y desde lo subjetivo, ¿no? Entonces, si esto yo lo pienso y lo llevo hacia el arte, entonces como que no es difícil pensar por qué los artistas, y no nada más en el arte contemporáneo, o sea, el artista ha pensado y ha transgredido el cuerpo desde todos los tiempos, y pensando en ese ser corpóreo, es muy fácil entender cómo el artista puede convertirse a sí mismo en un objeto, pero ya no como en un objeto que le pertenece a alguien, sino como ese ser corpóreo que se exhibe a sí mismo como un objeto, y en ese sentido, pues, nunca pierde su carácter de sujeto, aunque sea una obra de arte, ¿no? Y pensando un poquito ahorita como comentaba Lena, pues en estos artistas que han utilizado el cuerpo, y no nada más el cuerpo como tema de reflexión, sino también los artistas que utilizan el cuerpo para hablar de otras cosas desde su cuerpo, ¿no? Entonces, se me ocurre ahorita, pensando también en la frase de Merleau-Ponty de nadie sabe lo que puede un cuerpo, cómo extendemos esos límites, lo que comentaba también Ana María de cómo extendernos. Y pensemos, por ejemplo, en este artista, creo que es australiano, ¿no? Sterlach, que a base de prótesis mecánicas extiende las posibilidades y capacidades del cuerpo, ¿no? El tipo se injertó una oreja en el brazo, pero no era nada más un injerto, era una oreja que podía oír. Entonces, hay toda una serie de relaciones entre lo que es el cuerpo y lo que es el sujeto, pero yo creo que en el fondo lo que a mí me interesaría como apuntar sería que no podemos, como dice Ana María, no podemos pensar en el sujeto y en el objeto, como el cuerpo como objeto, como si fueran entes separados, ¿no? Creo que en todo el arte, la representación del cuerpo, incluso la representación en la pintura, en la escultura, siempre hay un sujeto que representa y hay un sujeto representado. Entonces creo que son como dos procesos que están entrelazados y siempre van unidos, y ya sea en términos de representación, que estoy de acuerdo, tendríamos que empezar a buscar palabras nuevas para ver cómo manifestamos toda esa expresión del cuerpo y todo ese pensamiento del cuerpo que se ve en el arte, y en términos del cuerpo como objeto, como materia prima y como tema de reflexión. Por ahí iría yo. Muchas gracias, Gabriela. Vamos a dar lugar a la segunda pregunta. Ya saben que pueden retomar los temas que han venido exponiendo. Y dice de la siguiente manera: ¿qué podemos decir desde la filosofía sobre el cuerpo como el gran protagonista de las corrientes artísticas contemporáneas? Partiendo de la idea común de que en el arte contemporáneo la acción ha suplantado a la representación. Volvemos a comenzar con Ana María, por favor. No te oímos. Ana, no te oímos. Primero, dos comentarios muy breves sobre lo que comentaron
mis dos compañeras, mis dos colegas. Una, retomar de Elena la idea de la singularidad de las experiencias de los cuerpos, ¿no? Diríamos, esos territorios donde los cuerpos se van generando, van teniendo lugar, van teniendo espacio y van teniendo tiempo, planteados siempre como singularidades, como especificidades. Me gustó eso muchísimo. Y de Gabriela, que comparto con ella, se ve bastantes cosas. Sin duda, yo diría que una de las preguntas que nos deberíamos hacer, desde la cual podríamos responder incluso todas las preguntas que aquí tenemos en esta mesa, sería retomar a la figura, la viejísima figura de Spinoza, pero hoy más que nunca actual, y yo no citaría exactamente lo que citó Gabriela, sino otro momento de la ética donde se da la pregunta, ¿qué puede un cuerpo? ¿Cuál es la fuerza de los cuerpos? ¿Qué es lo que los cuerpos dan lugar a? ¿A qué dan lugar los cuerpos? ¿Cuál es esa fortaleza que las artes en general de todo tipo han hecho hincapié desde siempre? Esto no es absolutamente nuevo, aunque podría ser absolutamente nuevo que el tema como tal, el concepto de cuerpo, sea algo que los artistas están trabajando hoy, que cuando los artistas necesitan pedir, vamos a suponer a FONCA, un apoyo económico o a cualquier otra institución de otro tipo, en los proyectos que manejan, necesariamente aparece la palabra cuerpo. Y no solo una vez, sino varias. Parece que es un tema recurrente. Pero también es un tema recurrente en la estética, digamos, de la posmodernidad aquí. O sea, esa estética que se asumió como estética posmoderna y que se dio cuenta que hoy uno de los temas es cuerpo. Ahora bien, ¿cómo se da cuenta de esto? ¿Cuál sería de alguna manera la razón para que esto tenga lugar? Y sin duda las razones o las causas no son tan lineales como suponemos, y más bien tendríamos que pensar en una situación multicausal, para decirlo de alguna manera, no bien dicha, para que nos podamos dar cuenta, como aún sabiendo que los artistas han trabajado los cuerpos, los han exhibido, los han puesto de tal manera para llegar a provocar en otros cuerpos, es decir, para provocar efectos, que finalmente los efectos, igual que las afecciones, recordando otra vez a Spinoza, sin duda tienen que ver con lo que llamamos corporalidad. Y entonces tendríamos que ampliar las preguntas, es decir, volverlas un poco más complejas, sin duda recurrir ya sea a piezas determinadas, a obras, a productos, a cosas, pero sobre todo a relaciones. Creo que no podemos pensar en los cuerpos hoy, en el mundo de las experiencias artísticas, sin pensar en relaciones. Y no necesariamente relaciones entre cuerpos, que sería pues un acercamiento más o menos empírico, diríamos, más o menos histórico, ¿no? Sino que estas relaciones nos hablan de un nuevo vocabulario de la estética interesante, ¿no? Porque las relaciones que ahí se ponen en juego son las que nos van a interesar para no solo dar cuenta, describir de nuevas maneras lo que está sucediendo en el arte contemporáneo, sino también que pueda suscitar un pensamiento que, acompañando la práctica artística, también tenga la valentía, y por pensamiento me refiero a filosófico o estético, de decir que la estética hoy se puede ocupar del arte como experiencia, pero se puede ocupar también de la experiencia sin el arte, es decir, atreverse a decir, hoy los temas tienen que ver con lo corporal, con la sensibilidad, con la experiencia, y sin duda de lo que se trataría sería de aprender a pensar con el arte, con las prácticas artísticas, mostrando cómo en estas distintas experiencias artísticas hay pensamiento del arte y hay que saberlo sacar a flote para ponerlo a discutir, ponerlo en una mesa de debate y discutir, pero por otra parte también insistir, también hay cuerpos en otros lados, también hay cuerpos y experiencias en otro lado, y sería
absolutamente importante cruzar estos distintos aspectos, ¿no? Como los cuerpos que tienen lugar en otras espaciotemporalidades, en otras distopías, en otras heterotopías, marcan también la labor, el trabajo de los artistas y las artistas. Marcan también la manera como los públicos se acercan a estas experiencias, les dan la bienvenida y pueden llegar a aceptar o a construir ellos mismos nuevas experiencias que pueden no tener lugar en ese momento de la obra, en ese momento de la pieza, en ese momento performático, sino que los cuerpos a veces se descubren a sí mismos 5 años después, en una experiencia que no se dieron cuenta que habían tenido, pero que los ha marcado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la estética tendría que abrirse a eso, y tendría que abrirse a ese tipo de cuestiones, no sería una pregunta, sería un mundo de cuestiones, también dándose cuenta que ese cuerpo singular, que es el cuerpo del artista o del artista, jamás es un solo cuerpo, nunca es un cuerpo individual. Es también un cuerpo colectivo, de la misma manera que los lingüistas en el siglo XX y quizá un poquito antes se dieron cuenta que la lengua es colectiva, que la lengua es anónima y que cada una de nosotras que utilizan a la lengua de cierta manera, somos también habladas por esa lengua. No inventamos esa lengua que sin embargo nos habla, nos nombra, nos permite hacer mundos artísticos, reproducir experiencias artísticas. Al mismo tiempo tendríamos que preguntarnos cómo esa lengua nos habla. Pues yo creo lo mismo en relación con los cuerpos, ¿no? Creo que estos cuerpos que están cargados de invención, esta es la potencia de los cuerpos, es una potencia protética, es máquina, si quieren ustedes, nos permite a cada uno de nosotros, ¿no?, llevar a cabo trabajos, ¿no?, de todo tipo, sin olvidar que los trabajos también son trabajos de duelo, necesitan la memoria de los cuerpos. Y desde ahí, entonces, reformular todas estas ideas sobre la representación. Creo que me fui un poco de la segunda pregunta, pero un poco la idea es, ya hemos dejado la representación, ahora nos interesa la fuerza material de la invención, y en ese sentido, ahí entraría esa fuerza de los cuerpos que jamás es individual. Eso es lo que quisiera dejar marcado y dejar señalado. Y tendríamos que interrogar esa multitud de cuerpos incorporados, no solo en el acto mismo, en la obra, en la pieza, en la experiencia artística, sino también más acá del cuerpo, en la interioridad del cuerpo del artista. Cómo los artistas son marcados también por ciertas pequeñas máquinas, por ciertas tecnologías, a partir de las cuales podríamos pensar también, no concluir que estas son las causas, pero pensar también cómo ahí hay un terreno importantísimo de investigación, porque ahí es donde se está generando también la invención. La invención es una relación entre cosas, pero ahí tiene un lugar especialmente interesante, justamente donde el cuerpo antes, hace mucho tiempo, se sentía encerrado en sí mismo, en el cuerpo, en el cuerpo, digamos, superficial. Y justamente lo interesante sería demostrar que eso no es una frontera, que no pueda transitarse, por contrario, está siendo transitada continuamente por otras fuerzas, otras pequeñas máquinas del decir, otras pequeñas máquinas del hacer, que generan quehaceres, y es desde ahí que los cuerpos inventan. Y a veces, y esto sería maravilloso, los artistas y las artistas pueden reinventarse a sí mismos en este ejercicio, donde invención no es lo mismo que innovación. También habría que pensar y tener cierto cuidado con la palabra invención, pero sin duda la invención siempre es protética y la invención implica experiencias de lo humano que no han tenido lugar antes. Y que esto sería en última instancia tanto la fuerza de la técnica o de la tecnología como la fuerza del arte. Entonces, insistir que
Si durante muchísimos siglos hemos separado técnica y arte, hoy es el momento para volverlas a juntar, ¿no es cierto? Pero de otra manera a como se pudo hacer, por ejemplo, en el lenguaje clásico, en el lenguaje de la antigüedad, es decir, en griego. Y aquí me quedo porque seguramente ya me pasé del tiempo. Sí, un poquito. Pero bueno, gracias. Y ahorita vamos a dar lugar de nuevo a Elena Ortega, por favor. Muchas gracias. Ahora sí creo que puedo compartir mi pantalla correctamente. Antes estaba en otro programa y fue, si me dan permiso y si me pueden decir si lo pueden ver, se los agradecería mucho. ¿Se puede ver ahí ya la pantalla completa? Sí, sí, sí. Sí, ya la vemos muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues estas son las imágenes que yo tenía para ustedes, pero sirven muy bien también para hablar de esta segunda pregunta. Y aquí Me parece muy, muy apropiado el performance. Sí, de verdad, de los cuerpos digitales, y eso es, sí me gustaría llegar a eso al fin, en la última pregunta, porque creo que sí, que necesariamente hay que hablar del cuerpo digital, sobre todo en este momento en el que ahora nos encontramos. Pero bueno, sí, después del performance, aquí están las imágenes que quería compartir con ustedes de la pieza anterior de Olafur Eliasson, y hablando de este intento por disolver la dicotomía tradicional entre objeto y sujeto, un concepto que para mí ha sido de gran utilidad. Oye, ahora no puedo pasar las imágenes. No, bueno. A ver si ahora sí. No sé qué pasa aquí. Ahí está, perfecto. Ese ha sido el concepto de atmósfera. Y pensar atmósfera más allá del sentido meteorológico como el entre que emerge entre experiencia y entorno. Según Tonino Grifero, bueno, está en la teoría atmosférica es de Hermann Schmitz y estuvo mucho tiempo como hasta ahorita se está empezando a traducir. Tonino Grifero es una de las personas que también ha trabajado mucho con esta teoría atmosférica. Y a mi parecer, en el arte contemporáneo, la escenificación de atmósferas puede ser significativa para amplificar tanto la sensibilidad de la participante con la comunicación de su cuerpo y hacer que la experiencia del arte se vuelva encuerpada. Y en ese sentido, poder propiciar, como lo acaba de mencionar Ana María, un algo posterior. O sea, creo que cuando la experiencia de la pieza se hace encuerpada, permanece en una. Y entonces este momento fugaz que podría durar, no sé, lo que pueda durar la experiencia de una. Las atmósferas son espacios cargados de emociones y una primera definición aproximada para Tonino Grifero es un prius cualitativo sentimental vertido espacialmente de nuestro encuentro sensible con el mundo. Pensar que los objetos y los espacios no son meramente funcionales, sino que afectan emocionalmente a quienes participan en ellos, lo que hace más probable que se comporten de una determinada manera. Y aquí justo pongo el dedo en lo que estaba yo comentando en la primera pregunta de estas obras de arte contemporáneo que se dan en la experiencia y que más que ser evidentemente un objeto, porque ya no son objeto desde hace mucho y lo sabemos, son provocaciones espaciotemporales que pueden desencadenar o no algo, ¿no? Que pueden hacer visible o no ciertas trayectorias y entrecruzamientos de esas trayectorias. Sentimos direcciones y tensiones en las formas y líneas de un espacio, así como en la cualidad de las texturas de los materiales, como podemos verlo, por ejemplo, en esta obra de The Weather Project. Y otra vez ya está trabada mi pantalla. Pero bueno, siguiendo a Grifero, podríamos decir que por atmósferas nos referimos a aquellas cuasi cosas que se generan en nuestro encuentro sensible con el mundo y que se perciben emocionalmente antes de pasar por el intelecto, si es que esto es posible. En un encuentro preconceptual, por así decirlo, las atmósferas son una resonancia del espacio que sentimos en el cuerpo, el entre que surge, como ya lo mencioné, entre experiencia y el entorno. Para esto quisiera mostrar una segunda pieza
con la que me he quedado ya por varios años, porque me parece una muy buena pieza desde donde pensar este concepto de atmósfera, pero también desde la cual poder distinguir algunas estrategias que se utilizan al menos en este tipo de piezas de arte contemporáneo que emplazan escenarios, paisajes de la naturaleza dentro del museo. Riverbed es un paisaje instalación sonoro muy simple. Hay muy pocos componentes, pero estos pocos componentes destacan la percepción de las interacciones y de los entrecruzamientos. Los sonidos que lo componen, si lo pensamos como una pieza sonora, porque es una instalación sonora, pero pues también física, se podría decir. Los principales sonidos que lo componen son el goteo del agua, que corre a través de las piedras, geofonía, y las voces y los sonidos de los animales humanos, antrofonía. En este caso, menos sonidos humanos dejan mayor espacio acústico para los sonidos del agua corriente. ¿Qué hizo este señor? Eliasson, en este museo que se llama The Louisiana Museum of Modern Art en Dinamarca, él construyó una, pues se podría decir que un río, pero un río que no sabemos si está a punto de secarse o si se va a llenar o qué está pasando, ¿no? Entonces eso es parte como de la atmósfera que el artista construye. Inicialmente una atmósfera de desolación, de extrañeza y este fue, por ejemplo, un croquis que él hizo, ¿no? De las posibles ires y venires de las personas que lo visitan. Ay, perdón, no sé dónde está esta imagen, pero incluso él preparó esta escenificación, se podría decir, desde la entrada del museo. Lo que él hizo, porque es un museo que tiene unos pisos muy vistosos, de un tipo de mosaico sueco, etcétera, fue cubrirlos completamente con madera muy, muy cruda y sencilla, como para, desde la entrada del lugar, ir preparando o ir diseñando, se podría decir, la percepción de quienes entraban a esta pieza. Además, bueno, en este caso, y también algo que sucede aquí muy interesante desde el punto de la ecología, desde el punto de la vista de la ecología acústica, es que este lugar también funciona como, pues eso, como un paisaje sonoro en donde los diferentes sonidos que hay ahí buscan orquestarse. Ya de súbito, cuando entramos a un museo, sabemos que hay que bajar la voz, ¿no? Y entonces el pequeño sonido del agua que va corriendo se va haciendo más evidente conforme una va adentrándose en estos espacios. Puede que no haya otros organismos biológicos presentes en esta pieza, pero la gente, las personas que lo visitan, necesitan encontrar de alguna manera su nicho acústico, por así decirlo, para no molestar a los demás o para no perturbar el sonido del agua que fluye. Las visitantes minimizaron su conversación o hablaron en un volumen más bajo. Se podría decir que este comportamiento implica una simple comprensión de la ecoacústica, la ecología del paisaje sonoro y el ruido. Y esto me va a ir llevando cada vez más al tema que me encuentro trabajando ahora. Hablando de las estrategias, porque al inicio de esta intervención hablé de estrategias que se utilizan comúnmente en el arte contemporáneo, pero que creo que en Eliasson son muy, muy evidentes. Para dirigir la atención de quienes participan de la obra hacia esta percepción atmosférica y hacia la conciencia de los participantes, estas estrategias pueden también ser útiles para componer e interpretar prácticas artísticas sonoras, por ejemplo, que resuenan en el cuerpo. Algunas de estas estrategias son un enfoque interdisciplinario, componentes arquitectónicos y de diseño que construyen un estado de ánimo específico. El sonido y el olor de agua que corre a través de las piedras del río, la luz difusa, porque él, por ejemplo, también es muy cuidadoso con la luz que presenta en sus instalaciones. La luz difusa, la frescura del aire, el color monocromático de las piedras y el ritmo que todo esto produce, no solamente visualmente y sonoramente, pero sino también con el cuerpo, una vez que al momento de entrar a esta pieza tenemos que encontrar nuestro nuevo balance, porque entramos y hay piedras grandes, ¿no? Entonces, y esto es algo que él hace muy a menudo, y es provocar perdón que te interrumpa, pero ya nos pasamos un poquito más de los 5 minutos. Está bien, no importa. Déjame terminar nada más, esto lo digo de forma rápida para dar oportunidad a la que sigue. Reencuadrar lo familiar para hacer nuevamente visible lo que escapa a nuestra mirada mensurable, para que veamos algo nuevamente. Todas hemos tenido contacto con el agua y con las piedras, pero la forma en la que él decide remarcar esta experiencia corporal
hace que se hagan una experiencia inédita. Esta ligera incomodidad corporal de la cual he hablado, que se logra cambiando la forma en la que comúnmente abordamos experiencias, técnicas de participación sónico-corporal y este tipo como de relaciones resonantes que se dan en este tipo de pieza, en donde una interviene en la pieza al mismo tiempo que la pieza interviene en una. Y bueno, lo dejo allí. Muchas gracias. De acuerdo. Ahora le vamos a dar la participación a Gabriela, por favor. Bueno, yo quisiera hacer mención, ya que la pregunta hace referencia a esta idea común de que la acción, sí, ¿no? Como dice, la acción ha suplantado a la representación. Acabamos de tener una intervención de acción performática no deseada e involuntaria, pero creo que justamente ese es como el tema que tendríamos que pensar cuando hablamos de representación. Representar significa hacer presente algo que no está. Esa es básicamente como la idea originaria de lo que significa la representación. Y de ahí también esa necesidad de que cuando hablamos de arte tenemos que hablamos mucho más de simple representación, ¿no? Y en el arte también hay como esta posición en la que el artista o el que quiere comunicar una idea genera una imagen, genera un objeto o una acción. Entonces, yo en este sentido diría, bueno, la acción no ha suplantado la representación. La acción es una forma distinta, nueva, que hemos utilizado dentro del mundo del arte o que se está utilizando, y además no es nueva porque, como decíamos, las artes performáticas, desde el teatro de los griegos hasta el arte-acción, los accionistas vieneses. O sea, creo que en todos esos momentos hemos visto cómo la acción es una forma de representación y que además también interviene el artista y interviene el público. O sea, hay una interacción entre dos cuerpos, ¿no? El cuerpo que presenta, el cuerpo que se representa y el cuerpo representado. Entonces yo ahí diría, no es un reemplazo, es simplemente estamos añadiendo formas nuevas de representación. Ahora, la parte que sí me parece como interesante es como la idea del cuerpo como el gran protagonista del arte contemporáneo, ¿no? Que eso tampoco es nuevo. El cuerpo siempre ha sido el gran protagonista del arte. Lo que sí podría yo decir es que de alguna manera la forma en la que entendemos el cuerpo hoy es muy distinta. Entonces, por eso hoy vemos los cuerpos de una manera y pensamos en el cuerpo de una manera muy diferente. Creo que lo que me parece muy también digno de atención es que desde el momento en el que convertimos al cuerpo en el centro de atención, parecería como que nos excedimos en el uso de la imagen del cuerpo y en ese camino esos cuerpos han perdido el alma. De alguna manera nuestra sociedad contemporánea ha elevado el cuerpo como el gran estandarte y el único baluarte de la persona. Entonces, esto ha hecho que en lugar de potenciar esa unidad de cuerpo como unidad, de ese ser corpóreo que tiene sustancia, que tiene, que piensa, que siente, se convirtió como en la materia y en el único, pues como asunto máximo, objetivo de la vida, ¿no? Un poco también regresando a lo que decía Merleau-Ponty, ¿no? De yo soy mi cuerpo. Yo pienso como que en la sociedad contemporánea se ha invertido ese
yo soy mi cuerpo, como en una especie de eslogan publicitario de mi cuerpo soy yo, ¿no? Entonces es como, pienso como la biopolítica de Foucault llevada a su máxima expresión, que implica concebir el cuerpo como el único referente de la persona. Y de ahí se convierte también en la materia predilecta para el control y la manipulación publicitaria, ¿no? Yo creo que esto, si lo pensamos desde el arte, es justamente lo que estamos viendo en el arte muy contemporáneo, esa confrontación de ese cuerpo ya no como objeto, sino el cuerpo objetivado, ¿no? Y me gusta mucho esta expresión de Elena, de la experiencia encuerpada, porque es muy distinto a ese cuerpo objetivado, ¿no? O sea, hay una diferencia brutal porque estamos hablando de un sujeto que tiene un cuerpo, que tiene una experiencia, y no de un cuerpo que se convierte en un objeto que puede ser usado y tirado a la basura, ¿no? Entonces yo creo que esto lo estamos viendo muy patente en muchas de las piezas contemporáneas, sobre todo porque es como una especie de, yo quisiera pensar más bien que es una especie de necesidad o de impulso por recuperar el alma de ese cuerpo, ¿no? Entonces creo que muchos de los artistas están confrontándonos con este cuerpo objetivado para que recuperemos el alma. Y ahí me quedo. Y ahora le vamos a dar lugar le vamos a dar lectura a la tercera pregunta, que dice de la siguiente manera. ¿Creen que hay diferencia entre las representaciones y actuaciones del cuerpo femenino y masculino en el arte contemporáneo? ¿Por qué y cuáles? Comenzamos con Ana María, por favor. Que abriera el micrófono. Gracias. A ver, quisiera regresar a algo que comenté hace unos minutos. Había yo dicho que la estética tendría que darse el tiempo también para, si está pensando en nuevos conceptos, en un nuevo vocabulario como el del cuerpo, o de los cuerpos otros, hacerlo no únicamente restringiéndose al mundo del arte, ya sea contemporáneo, moderno o incluso de épocas pasadas, aunque siempre nos interesa lo que está apareciendo ahora, porque necesitamos pensarlo, necesitamos relacionarnos también con todo aquello que está teniendo lugar ahora y en lo cual no habíamos pensado antes y que implica nuevas experiencias, no solo nuevas experiencias artísticas o de la sensibilidad, sino en general de nosotros y nosotras mismas, ¿no? Son experiencias de lo humano y de lo animal en lo humano que no sabíamos que podían tener lugar y que es importante que la estética y el arte mismo lleve a cabo como formas de interrogar o formas de practicar eso otro que no sabíamos que estaba ahí. Entonces, en ese sentido, la estética tendría que poder darse cuenta de eso que, porque quiero entender que la pregunta señalaría estas diferencias entre las representaciones de lo masculino y lo femenino en relación con los cuerpos o las marcas de los cuerpos. Y quisiera en este sentido plantear cómo, en efecto, la estética contemporánea, preocupada por esta cuestión, por la cuestión de la marca sexogenérica de los cuerpos, si entiendo bien la pregunta o a dónde la pregunta nos quiere llevar, podría ser parte de un ejercicio de pensamiento crítico feminista que tiene lugar en el mundo del arte, es decir, estoy pensando en artistas que desde los últimos 30 años del siglo pasado hasta la actualidad intentan mostrar cómo las mujeres no solo representan sus propios cuerpos o los cuerpos de otras mujeres o los ponen en escena
o los exhiben escénicamente, sino que también estas mujeres están interesadas en mostrar cómo sus cuerpos de mujeres incorporan la práctica artística de tal manera, la práctica inventiva de tal manera, que generan otras formas de pensar, pero también otro tipo de experiencias en las cuales no habíamos pensado suficientemente, es decir, visibilizan cosas. En ese sentido, yo pensaría en ejemplos que han sucedido últimamente, el caso de las... Creo que ya podemos continuar. Estábamos con Ana María, por favor. Sí, déjenme que Gracias. un poco la... Uy, lo siento muchísimo, está tremendo esto. La diferencia entre la manera como los cuerpos masculinos se representan y representan a eso que consideran otros que son los cuerpos de mujeres. Acabamos de tener un ejemplo palpable de esto, y la manera como se descalifican los cuerpos de las mujeres, todo lo que son los valores, los cuerpos en general, pero sobre todo incluso el lenguaje con el que se nombran los cuerpos de mujeres de una manera descalificadora, desvalorizadora. Ahí tenemos el ejemplo. ¿Qué sería lo nuevo en el terreno de, yo no sé si llamarle nuevo, pero sin duda desde hace 50 años al menos, las mujeres artistas han intentado tomar la palabra, yo le llamaría así, tomar la palabra. Y al tomar la palabra, no solo hablan de sí mismas, se presentan, construyen y hacen posible experiencias que afectan y tienen efectos sobre los cuerpos, otros, sino también sus propios cuerpos. Y lo interesante es que lo están haciendo de otra manera. Y de una manera, por supuesto, no descalificadora, contra ciertas costumbres, como lo acabamos de ver, patriarcales, de machines, en fin, le podemos dar el nombre que sea, pero ciertamente las mujeres artistas, las que están interesadas en hacerlo, por supuesto no todas, ¿no?, estarían buscando estas nuevas maneras exhibitivas de todo lo que compete a la incorporación de los cuerpos y por lo tanto a la incorporación de ellas mismas en sus experiencias artísticas, y lo están intentando buscar por diversos caminos. O sea, quería poner el ejemplo de las tesis porque traspasó ciertas fronteras, que no son fronteras muy cerradas, pero no solo las fronteras nacionales. Estaba yo pensando más bien cómo fue retomada esa pequeña experiencia en video de las chilenas y fue llevada tanto al terreno de las demostraciones, al terreno de las manifestaciones propiamente feministas, pero también fue retomado por algunos grupos, sobre todo de artistas muy jóvenes, que están intentando no separar lo que sería el mundo contracultural, el mundo de las demandas feministas del mundo artístico, y que su práctica político-artística no tendría estas divisiones tradicionales. Y retomaron como un ejemplo posible para luego construir a partir de él este pequeño performance, bailecito, ¿no?, de las tesis. Y eso es lo que encontramos en general claro, no se puede generalizar en el mundo del arte porque estaríamos hablando de singularidades, pero si yo quisiera establecer una de tantas diferencias entre esta forma de incorporar lo corporal y de realizar en el sentido de performático, de realización performática de lo corporal de las mujeres, es esta vuelta a plantearse la necesidad, no solo una necesidad crítica y teórica, sino también política, de reunir, es decir, de volver a sumergir las experiencias artísticas en el mundo de la vida, ¿no?, en el mundo de la política, en el mundo de las demandas, en el mundo de la intimidad, en el mundo del secreto de los cuerpos, y tener todo esto presente al mismo tiempo, generando una especie de llamado a producir nuevo sentido, ¿sí?
no solo a sensibilizar, a visibilizar temas de todo tipo, sino más bien a presentar la necesidad de que cada una de estas singularidades presentadas genere otro tipo de pensamiento o pensamiento otro. Y ya me callo. Gracias, María. Le vamos a dar la palabra a Elena, por favor. Gracias, muchas gracias. A mí me gustaría hablar un poco de estos marcos de legitimación del arte que por mucho tiempo han sido estos marcos heteropatriarcales occidentales y de algunas cosas interesantes que están pasando que me parece que comienzan a ser distintas en algún sentido. Y quisiera jalar esto al terreno del arte sonoro porque es donde actualmente me encuentro investigando y trabajando. Pero antes de eso quiero hacer mención de un libro que, bueno, yo trabajo en la intersección de naturalezas, culturas, y un libro de una escritora escocesa que se llama Nan Shepherd, que se llama La montaña viva. En ese libro ella escribe desde una perspectiva distinta, femenina, y es un libro que ha revolucionado la literatura de la naturaleza, que desde siempre, se había hecho este tipo de literatura desde una perspectiva masculina, en donde el objetivo había sido alcanzar la cumbre, ¿no? Con un lenguaje de conquista y victoria, y eso había estado siempre presente en las obras literarias sobre las regiones montañosas. Y Shepherd, en este libro, describe sus viajes a las montañas Cairngorm de Escocia, y ella pasó toda su vida buscando la naturaleza esencial de esas montañas. Este libro lo escribió durante la Segunda Guerra Mundial y permaneció intacto durante más de 30 años porque, pues, al parecer no se encontraba como dentro de ese marco legítimo de lo que debería de ser la literatura de naturaleza. Es un libro que habla de corporalidad y de tacto. Al mismo tiempo es un libro de historia natural, de meditación filosófica, y recorre paisajes exteriores, gélidos, pero también otros interiores y espirituales. Ella relata, también fue muy influenciada por el Zen y el Tao, y relata cómo aprendió a adentrarse entre los picos y laderas de la montaña, pero sin objetivos a la vista, sin querer escalar la cumbre. Y bueno, yo no me voy a extender, quería platicarles de otra cosa, de cómo llegué a este concepto de experiencia encuerpada, pero lo dejamos para otra ocasión, porque quisiera hablar entonces de cómo he encontrado yo esta relación en el arte sonoro. Aunque este libro, el libro de Nan Shepherd, no es un libro específico de caminata sonora, según se entiende, se define por Hildegard Westerkamp, que es una paisajista sonora que admiro yo mucho. Este texto me hizo comenzar a pensar en el concepto de escucha lenta. ¿Y a dónde voy con eso? Creo que sí hay una manera de componer y de escuchar femenina que es muy distinta y que escapa como de este marco que hemos legitimado hasta ahora. Entonces yo he estado pensando en este concepto, escuchar lento y desescalar la cumbre. Y aquí los antecedentes del paisaje sonoro son, entre otros, el compositor y ambientalista canadiense Murray Schafer, quien sugirió el concepto de paisaje sonoro como una noción desde la cual acercarse al paisaje y al ruido. Otros personajes influentes, Barry Truax, Salmo Farina, Bernie Krause, dentro de este marco de legitimación heteropatriarcal occidental. Y en ese sentido, la composición del paisaje sonoro se produce en todos los límites de 3 posibilidades diferentes. Y hago esto, lo digo rápidamente, como para escuchar o proponer esta otra posibilidad que he encontrado yo en las composiciones femeninas. En primer lugar, la composición original grabada, no modulada. En segundo lugar, una obra construida con elementos tales que parecen haber ocurrido plausiblemente de esta manera. Y en tercer lugar, una creación con grabaciones que han sido manipuladas con fines musicales de otro tipo, pero que siguen estando reconociblemente relacionadas con su entorno original. Si los estudios del paisaje sonoro propuestos por Schafer se basan en el oyente y en el sujeto, gran parte de estos procesos corporales que subyacen al enfoque se pierden en la construcción de un paisaje sonoro que está hecho en este sentido tradicional. A diferencia de este tipo de paisajes sonoros que están dentro de este marco legítimo,
He encontrado a compositoras como Annea Lockwood, por ejemplo, y la misma Hildegard Westerkamp, que más que presentar a la naturaleza como lo otro medible y representable, la acercan desde sus recorridos exteriores, interiores, con experiencias táctiles, sensibles, emociones, imaginarios. Y desde allí, yo que me encuentro como en esa intersección de naturaleza y cultura, creo que podemos disipar la alteridad. Y la forma de escucha y forma de componer femenina es personal, pausada, íntima, generosa, cariñosa, corporal, minuciosa, ya que nuestras formas de relacionarnos con el mundo son distintas. Y bueno, yo creo que esta perspectiva femenina, al menos en el campo que yo me muevo, que es del arte sonoro y de esta relación entre naturalezas, cultura, podría de verdad presentar otras posibilidades de acercamientos, otros a la naturaleza, que tal vez podrían propiciar una mayor conciencia ecológica para las personas que trabajamos en esta intersección. Y bueno, gracias. Muchas gracias, Lena. Ahora les doy la palabra, por favor, a Gabriela. Bueno, yo creo que acabamos también de presenciar justamente pues lo que significa el problema de la representación del cuerpo femenino, de lo que ha sido el cuerpo femenino dentro, no nada más del arte, sino dentro de la sociedad, ¿no? O sea, creo que el cuerpo femenino en el arte, pues ha sido como mitificado, ha sido representado casi siempre de una forma, pues como de culto, ¿no? O sea, con temas que rondan la belleza, la armonía, la pasión, el amor, el cuerpo femenino que da la vida, ¿no? Y del otro lado tenemos justamente lo que acabamos de ver, toda esa degradación del cuerpo de la mujer en el terreno de la pornografía, con este lenguaje que insulta, degrada, mancilla, ¿no? Entonces tenemos estos como dos polos opuestos de lo que es el cuerpo femenino en su representación. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? O sea, creo que la diferencia de la representación del cuerpo femenino y masculino dentro del arte tiene que ver justamente con la diferencia de las actuaciones del hombre y la mujer en la sociedad. O sea, el arte, en cierto modo, es un reflejo, es casi siempre, ¿no? Vemos lo que somos, lo que estamos viviendo, nos presenta de una manera alternativa las realidades que estamos viviendo, y creo que la representación de los cuerpos en el arte son simplemente pues la manifestación de la presencia real de lo femenino y lo masculino en la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo que estamos viendo es justamente cómo se distorsiona la representación del cuerpo femenino a partir de la narrativa desde donde se está viendo, ¿no? O sea, y puede ser una narrativa machista que degrada, pero incluso esta representación de la mujer como diosa, como bella, como la guerrera, es también mítica, porque en la realidad pues no tenemos ese papel, no jugamos ese papel en la sociedad que nos dé, pues ahora sí que esta equidad, ¿no? En tanto siga una lucha por la equidad de género, pues vamos a ver esa distorsión de la representación de los cuerpos en el arte, ¿no? Y pensaba yo ahorita en esta pieza, una pieza de este grupo muy feminista, muy activista, que son las Guerrilla Girls, ¿no? Que una de sus primeras piezas, que creo que fue lo que armó el grupo, a partir de una exposición que se organizó en los años 90, creo que en Nueva York, en donde eran como los mejores artistas del momento, seleccionan más o menos a como 40 artistas
y no había ninguna mujer. Entonces, este grupo de mujeres artistas se manifiesta y de ahí se arma este grupo. Y una de las primeras piezas que presentan es una mujer desnuda, con su cabeza de gorila, ¿no? Porque juegan con la analogía entre guerrilla y gorila. Entonces está la mujer desnuda así en un diván como la maja de Goya y con la gran pregunta, ¿no? O sea, la gran pregunta de ¿acaso las mujeres tenemos que estar desnudas para poder estar dentro del museo? Entonces, ahí está el gran problema de la contradicción entre lo que es el cuerpo femenino representado, que es endiosado y está, o sea, uno pasea por el museo y el 90% de los desnudos son femeninos. Pero las mujeres artistas no están ahí. Entonces, ¿cómo podemos entender esta contradicción de si el arte representa lo que está sucediendo, el arte representa lo que somos? ¿Por qué las mujeres estamos representadas de una manera que en la sociedad no estamos viendo ese reflejo, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante esta contradicción de lo que es el cuerpo femenino en el arte en comparación a lo que es el cuerpo masculino, que también tiene toda una serie de tabús, ¿no? O sea, generalmente cuando vemos cuerpos masculinos desnudos, lo primero que pensamos es, o es una mujer la que pintó ese cuadro, o el artista es gay. También hay un mito del desnudo masculino alrededor de la masculinidad del hombre, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho jugar con todas estas controversias y contradicciones que se dan, y sí en el terreno de esta disparidad de género, pues es mucho más patente, ¿no? Donde vemos esas diferencias que a veces pueden ser muy sutiles y a veces son diametralmente opuestas de lo que estamos viviendo en la realidad, ¿no? Entonces, por ahí, y pues, no sé, tenía también alguna otra nota, pero creo que Ana María ya lo abordó muy bien, entonces aquí cierro y pues no sé si nuestro performancero quiere volver a participar y darnos una lección del cuerpo representado. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Sí, claro, ¿no? O sea, pensar cómo han sido representados los cuerpos a lo largo de la historia del arte, ¿no? Y no solo de las imágenes artísticas, sino de las imágenes que se encuentran fuera de las instituciones artísticas, ¿no? Y tenemos una pregunta para Ana María, y dice de la siguiente manera: al poner en el centro de la discusión a los cuerpos y las incorporaciones, el ejercicio del pensamiento queda ligado con la política. ¿Cómo concebir la estética como subsidiaria del pensamiento político? ¿Es razonable o deseable prolongar las divisiones clásicas de la academia entre áreas como la estética y la política? Listo. Bueno, primero, gracias por la pregunta. De hecho, desde hace unos cuantos años, vamos a ir, nos podemos ir acercando a una transformación, diríamos, del mundo de la estética, donde desde algunas discusiones o debates que se generaron en Europa primero y luego se han extendido por América en general y por América Latina en particular y por otras partes del mundo, van a ir surgiendo debates donde después de la modificación, es decir, lo voy a decir muy sencillamente, después de la resignificación de la estética como saber filosófico y después de la resignificación de la política para pensar más bien en la política como algo que sucede entre cuerpos,
Entonces vamos a ver autores que sin querer que la estética o que el arte haga demagogia, ¿sí?, se interese, sin embargo, en otra manera de entender esta relación entre la estética y la política. Ahí está Rancière, por ejemplo. Antes que él estaba Benjamin, siempre mal leído. No por todo el mundo. Más recientemente está Didi Huberman, que se puede admitir como un benjaminiano más. Es decir, tenemos un número importante de autores y autoras, es decir, de gente de filosofía, que van a insistir que estas viejas fronteras de los saberes se vengan abajo, ¿sí?, se pongan en cuestión y se muestren los vínculos internos, secretos, amistosos entre un tipo de preocupación, un campo de investigación y otro. Pero eso también sucede en la práctica, en los quehaceres de lo político, de la política otra, no tanto de la política vertical, la política del Estado, la política que relacionamos justamente con el tema de la representación y de las elecciones, ¿no?, sino esta política de los cuerpos que de manera comunitaria generan otras experiencias de vida, con los otros y con las otras. Entonces vamos a ver que en el mundo de la estética tenemos una serie de pensadores y pensadoras interesadas en poder poner en relación desde la figura del cuerpo y de la experiencia, precisamente, a la política y a la estética, y hablar en último caso de una estético-política, sin que ni una sea subsidiaria de la otra. O sea, no sería una política subsidiaria de la estética, pero tampoco sería lo contrario. Veríamos más bien la generación de una estética política preocupada por cómo se están constituyendo lo que podríamos llamar las regiones de la experiencia y de la sensibilidad, que nos están mostrando que se está generando un tipo de actor, es decir, un tipo de agente social que no es el mismo que el de antaño. Y yo creo que si nos iríamos por ahí, diríamos, pues bienvenida a esta retórica política, perdón, esta estético-política, y habría que analizarla también en el mundo del arte, es decir, en el mundo del arte, de las prácticas artísticas, en esta búsqueda, por ejemplo, de las artistas, en particular de las artistas mujeres, de buscar fuera del mundo del arte, fuera de las regiones del arte, el tipo de experiencias, el tipo de incorporación de cuerpos que necesitan para mostrarse como gente, como mujeres que se ejercitan en el mundo del arte. Y no lo buscan en las viejas regiones del arte, en las nuevas regiones modernas, diríamos incluso del mercado del arte, sino que lo van a buscar fuera, en organizaciones comunitarias, o en el caso que yo ponía de las tesis, se va a buscar en la manera como los cuerpos están juntos y se incorporan unos a otros nuevos ejemplos de humanidad, por llamarlo de alguna manera, es decir, nuevas experiencias de lo humano, desde el punto de vista de las mujeres. Y creo que por ahí, buena parte, yo misma me he dedicado durante un buen tiempo a esta posibilidad, preguntándomelo como posibilidad de la estética política. Gracias, Ana María. Me parece que también tenemos otra pregunta para Gabriela. Dice de la siguiente manera. Pero antes quisiera preguntarles si no tienen alguna otra contribución a la exposición que acaba de hacer Ana María. Yo nada más añadiría, como ella lo comentó, o sea, pensando en Rancière cuando dice todo arte es político, ¿no? Entonces, yo diría, ¿cómo separamos? O sea, para empezar, ¿cómo separamos el arte de la política si todo arte es político? Y me pareció muy, muy acertada su respuesta. Gracias, Gabriela. Entonces voy a dar lectura a la siguiente pregunta, que es para ti, y dice de la siguiente manera.
Al discutir sobre cuerpos y su representación en el arte, ¿cómo pensar la representación del cuerpo animal también sujeta a formas de opresión? ¿O al pensar en corporalidades solo pensamos en experiencias de lo humano? Listo. Ok, creo que fue mi primera impresión y quizá es porque sí soy antropocéntrica. Cuando pienso en cuerpos, lo primero que pienso es en el cuerpo humano, quizá por deficiencia también profesional, ¿no? Pero obviamente también cuando hablamos del cuerpo y de hecho cuando Nancy habla de ese corpus, habla de ese cuerpo vivo que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con lo animal, incluso habla del cuerpo vivo de las plantas, ¿no? Ahora, en términos del arte, pues sí es distinto decir, bueno, voy a representar un cuerpo, puedo decir voy a representar a un cuerpo animal, pero en general cuando hablamos del cuerpo en el arte, estamos hablando de esa corporalidad que tiene que ver con el sujeto. Y entonces si hablamos de un sujeto, pues ahí yo no me metería al debate de si un perro es un sujeto o dónde está el sujeto del perro. Claro, ahí tengo a mis 2 perros que están llorando porque quieren entrar, pero sí, si yo pienso en cuerpo y de lo que yo estaba particularmente hablando es, sí, de la humanidad, porque ahí es donde tenemos un problema ético en términos de cómo uno a sí mismo se representa, que es totalmente distinto al abuso. El abuso sí, o cuando menciona del cuerpo martirizado, por supuesto que estamos hablando de cuerpos, pueden ser animales o incluso vegetales, ¿no? Podemos martirizar un bosque cuando lo talamos. Pero particularmente cuando estamos hablando de una cuestión de representación del sujeto de sí mismo, pues entonces no conozco ningún gato que haya hecho un autorretrato, ¿no? Entonces no sé si respondí bien o si entendí bien la pregunta. Gracias, Gabriela. Lena o Ana María, que quieran contribuir a la exposición de esta pregunta. Sí, a mí me gustaría mencionar algo al respecto. Creo que esta pregunta por los cuerpos otros, por la otredad, es algo que está muy en tendencia ahorita, preguntarse por lo animal. Hay algunas autoras que tienen textos con los que coincido y luego no coincido, como Braidotte, Sheldrake, Desprez, que tienen textos, bueno, que vale la pena revisar con respecto a la pregunta sobre lo animal. Pero algo que hace, algo que menciona Sheldrake, no recuerdo en este momento cómo se llama su libro, pero sí el capítulo creo que se llama Monstering the Other. Y al principio cuando lo leí me hizo sentirme incómoda. Pero a medida que lo seguí pensando y lo fui relacionando con otras autoras y otras lecturas, ella hace, pensando en la otredad, ¿no? Ya no en el animal, pero pensando por qué nos estamos preguntando por lo otro. Ella hace una analogía entre el cuerpo monstruoso, cuerpo animal y cuerpo femenino. Y al principio a mí me hizo sentirme un poco incómoda, pero luego pensaba, pues es que el cuerpo femenino siempre es el cuerpo que es otro y distinto y que es cambiante y que no cabe como dentro de estos marcos del cuerpo homogéneo, como si eso existiera. Porque como mencionó Ana María, los cuerpos son muchos, ¿no? Y diversos. Y a veces parece que seguimos como con esa definición del cuerpo, un cuerpo abstracto, no sé cuál es. Pero estas autoras tienen eso, pues
textos interesantes que vale la pena leerlos para pensar la otredad, para pensar los animales. Luego, desde el punto de vista del sonido, hay una autora que a mí me gusta mucho, se llama Salome Fogelin, y ella hace una relación también entre el cuerpo femenino, el cuerpo sonoro y el cuerpo líquido. Pensar también como estos cuerpos que son pues cambiantes, distintos y nada, pues eso puedo pensar yo al respecto de todas estas tendencias de poshumanismo y pensar a la otredad, donde están allí, por supuesto, los animales y las plantas y los monstruos también. Gracias. En ese sentido, en el sentido de Elena, también de Gabriela, creo que la pregunta es buena porque abre un camino o una serie de caminos que no han sido demasiado transitados. Sin duda han sido recorridos. Lena misma está citando libros, pero que todavía necesitamos volver a transitar, quizá por el problema indicado por Gabriela, que nos pasa a todas y a todos, que solemos ser antropocéntricos. Entonces a mí se me ocurre que no tanto para dar respuesta a la pregunta, sino más bien para indicar que nos tendríamos que hacer, en principio, dos tipos de preguntas. Preguntarnos por la animalidad en nosotras y nosotros mismos, es decir, nosotras y nosotros como otros, ¿no? Puesto que la animalidad está ahí y no la habíamos pensado suficientemente por este exceso antropocéntrico, este exceso racionalista, esta idea de que de verdad estamos frente a la naturaleza, al mundo animal, al mundo vegetal, y que no somos parte de esto, ¿no? Entonces, preguntarnos por esta animalidad de nosotras y de nosotros, o en nosotros, y cómo sigue actuando, me parece que es muy pertinente, y tendríamos que hacerlo. Y no solo tendríamos que hacerlo en filosofía, sino también en las artes, sin duda. Y hay artistas, mujeres, particularmente mujeres, que están introduciéndose por ese camino, que no es fácil. Y por otra parte, pensar que también necesitaríamos reconocer lo que la pregunta que se nos hizo nos plantea, que es el hecho de que los cuerpos animales en general los hemos pensado siempre, o nos hemos conducido con ellos de tal manera que aparecen como objetos de sometimiento, ¿no? El cuerpo animal es un cuerpo sometido, es un cuerpo torturado, ya sea vegetal o animal. La tierra en general, ¿no? Son cuerpos, son incorporaciones que creemos, o los seres humanos, o en particular la cultura occidental, cree que están ahí para ser dominados, subyugados, ¿no? Utilizados, igual que el cuerpo de las mujeres. Entonces, por otra parte, resulta interesante que sean las mujeres, y sobre todo feministas, que estén intentando pensar esta extraña relación que nos une a las mujeres con todo lo viviente, porque hemos sido cuerpos sometidos. Somos cuerpos sometidos, que se están intentando liberar de alguna manera. Y creo que por ahí hay otro camino interesantísimo. En principio, sería un camino de leer, ver artistas, ver el trabajo que proponen, charlar con ellas, discutir, abrir mesas de debate, porque creo que estamos en un muy buen momento para poner en discusión lo que le hemos hecho a lo que antes se llamaba naturaleza, desde la segunda naturaleza en la cual estamos viviendo, ¿no? Que es toda esta naturaleza técnica, y no me refiero a las TIC únicamente, sino todas las tecnologías, en particular de destrucción, de apropiación de lo otro, ¿no? Entonces, es un excelente momento para hacer una mesa. A ver si se nos ocurre y hacemos otra mesa sobre eso. Perdón, solo quería añadir allí que justo por eso me parece que esta perspectiva femenina de hacer, componer, escuchar, puede presentar otras posibilidades de relaciones con las naturalezas, porque hasta ahora nuestra relación siempre ha sido esta relación instrumental, como bien lo acaba de mencionar Ana María, esta relación unilateral, desde los animales empaquetados en el súper, o los perritos que son
casi objetos que nos acompañan. Entonces, yo personalmente sí he encontrado mucha inspiración dentro de las artistas, o sea, de mujeres, y me parece que sí hay otro tipo de relaciones con eso, que tenemos todavía que experimentar, investigar, leer, etcétera, pero hay un campo allí muy grande que nos puede presentar otras formas, al menos de relaciones con la naturaleza, que es en donde yo me encuentro justo ahorita. Gracias. Muchas gracias. Y tenemos una última pregunta para Lena. Y dice de la siguiente manera: en el contexto de tu creación artística e investigación, ¿puedes comentarnos a qué se refiere la experiencia incorporada en el arte sonoro? ¿Y cómo se realiza, cómo se materializan los conceptos filosóficos en las instalaciones artísticas? Muchas gracias. Pues al menos en mi experiencia ha sido siempre una relación pendular entre una búsqueda teórica y una práctica, y devuelto a la teórica y nuevamente a la práctica. ¿Y me lo puedes repetir otra vez? Perdón, se me fue el hilo, la primera parte de la pregunta. Sí, claro. Gracias. Dice, en el contexto de tu creación artística e investigación, ¿puedes comentarnos a qué se refiere la experiencia incorporada en el arte sonoro? Experiencia encuerpada. Pues eso es algo que justo estoy tratando de encontrar, poder hacer que la experiencia se haga corporalidad. Yo creo que principalmente tiene que ser a través de la empatía. Y la empatía me parece algo muy especial dentro de la forma de crear, de escuchar femenina. Básicamente creo que ese es lo más importante para que algo pueda hacerse, para que yo me pueda apropiar, para que mi cuerpo se pueda apropiar de la pieza, encuerpar la pieza. Tiene que haber empatía de parte de quien la está produciendo. O sea, y entonces allí es donde una como, no sé, como la persona que lo hace, porque ya ni siquiera me gusta decir la palabra artista, una como la persona que lo propicia, habría que pensar en las otras, en quién escucha. Y yo creo que eso es un ingrediente súper importante, así también como la honestidad y el perder el miedo de lo que, o sea, no querer estar dentro de estos marcos que se nos han dicho que así tienen que sonar las cosas, ¿no? Estas dos mujeres que yo admiro mucho que mencioné, Hildegard Westerkamp y Annea Lockwood, hacen unas composiciones sonoras en donde de repente estás allí con el animal de frente y luego te llevan a un lugar de su memoria. Luego regresan y te cuentan algo que les da miedo. Luego te hablan de algo muy íntimo y personal y otra vez. Entonces, creo que eso, la empatía y el poder hacer parte de esta producción, este contexto emocional, incluso a veces espiritual y de búsqueda personal, de lucha, me parece que eso puede hacer que las experiencias, que el arte se pueda hacer encuerpado. Sobre todo eso, la empatía y pensar en quién escucha, quién está escuchando. Gracias. Gracias, Lena. Entonces estaríamos hablando como de una apertura hacia las obras con las que nos enfrentamos. Exacto, mediante la empatía poder lograr la apertura en la otra persona. Ok, muchas gracias. Ana María o Gabriela, ¿quieren contribuir a la exposición de la pregunta, por favor? Bueno, como yo había dicho, me gusta mucho el término de la experiencia encuerpada. No nada, o sea, ahorita que tú lo mencionas desde la experiencia como del artista, ¿no? O sea, desde de ti para afuera, como tú incorporas la pieza o incorporas el sonido, incorporas la experiencia en tu propio cuerpo, pero también yo creo que lo podemos ver desde el otro lado, ¿no? O sea, desde el que observa, desde el que escucha, el que lee,
también comparte de alguna manera esa experiencia. Y yo creo que todos en algún momento hemos tenido pues ese momento en el que nos enfrentamos a una pieza, a una obra de arte, a una pieza de música que sí, o sea, que tienes esa experiencia en el cuerpo, que lo sientes en el cuerpo. Y yo creo que ahí es cuando se da, pues creo que esto que estás diciendo, pero ya no desde el terreno de la creación, del que crea, sino también desde el que absorbe, ¿no? Y la absorbe como en el cuerpo. Entonces, me gusta mucho porque creo que tiene que ver mucho con esta nueva experiencia estética que estamos hablando, que tenemos que poder discernir y tenemos que estudiar más a fondo, porque en efecto lo que el arte, algunas piezas nuevas de arte que incorporan tantos medios, que incorporan tecnología, que incorporan sonido, incluso aromas, ¿no? Como Ernesto Neto, que nos pone aromas y especies, y es como toda una experiencia completa y no puede pensarse más que con el cuerpo y no puede explicarse sino más que a través del cuerpo. Entonces, vuelvo a felicitarte por ese término, que no sé si es tuyo, pero es perfecto. Más bien he estado buscando los términos, porque algunas personas empezaban por decir experiencia encarnada, pero a mí ya me sonó como muy del lado de la religión y pues no. Entonces habría que buscar otro, y ahorita pues experiencia encuerpada suena como que por ahí va tal vez. Pues nada más, muy rápidamente, quizá redundar un poco en lo que dijo Gabriela, pero en lo que contestó y está elaborando Lena. Yo quise entender, no lo que entendió Gabriela, de el cuerpo de quien realiza, sino de los cuerpos que se enfrentan a la experiencia artística, lo que antes llamábamos los públicos, el espectador, como parte del espectáculo, y creo que ahí es donde radica una figura del cuerpo que se ha vuelto experiencia, de una experiencia encuerpada, interesante, que tuvo quizás su primer lugar, su primera forma o emergencia de aparición en la época de las vanguardias del siglo XX, pero que sin duda ese interés no se ha acabado y vemos cada vez más acercarnos a la realización de lo que quizá los artistas de la vanguardia no pudieron ver realizado y que lo vemos en estos momentos. Y es esa importancia que le damos a la incorporación, o sea, a los cuerpos a los cuerpos juntos, y la manera como esos cuerpos entre ellos, y no solo al interior de cada uno de ellos de manera individual, viven la experiencia de la obra, o la experiencia de la pieza, o la experiencia de lo que ahí tiene lugar, que puede ser performático o no. Es decir, y eso es lo que me parece fundamental, porque estamos reconociendo, quizá por primera vez, que algo pasa en los cuerpos y no habíamos pensado suficientemente qué es lo que pasa, cómo los cuerpos se transforman ellos mismos, tienen esta fuerza, incluso tienen fuerza de permanencia, los cuerpos recuerdan de alguna manera. Me estoy refiriendo al acto estético mismo, al acto artístico mismo, ¿no? Es decir, el cuerpo recuerda algo que vivió, una experiencia, por ejemplo, sonora que vivió, y tiempo después esa experiencia sonora, al relacionarse con otros aspectos de la vida de una manera memoriosa y memorable, te hace posible que te modifiques a ti misma y que modifiques tu relación con las otras y con los otros, y por lo tanto te incorpores a otro tipo de procedimientos de vida, a otras formas de vida. A mí me parece magnífico y el término me parece muy apropiado. Muchas gracias, Ana María. Antes de cerrar, la doctora Ángeles Eraña quería decirnos unas palabras.
Sí, nada más volverles a dar las gracias a todas. Nos dejaron con la cabeza girando muchísimo. Me encantó, yo quiero más mesas, así es que Ana María, te tomamos la palabra. Sí, hagamos más. Además ya descubrieron varios temas que ustedes se ve que tienen y nosotros por decir y nosotras por aprender. Entonces, felices. Y quiero también pedirles una disculpa, caray. Esto fue un nivel de agresión que es muy sorprendente cómo pega, ¿no? O sea, sí, esta incursión de imágenes y sonidos no deseados es realmente agresiva y pues discúlpenos. No cabe duda que somos novatos en esto de esta manera de comunicarnos y no cabe duda que el encuentro cara a cara es siempre mejor que el encuentro a distancia a través de las pantallas. Pero muchas gracias y que se repita y esperamos que a la próxima que ocurra no nos pasen estos hackeos e incursiones indeseadas de otras voces. Muchas gracias por todo. No, gracias a ti. Yo de veras repito que creo que fue casi como un performance planeado. No hubo mejor mesa para que pusieran esas imágenes y dijeran esas cosas. Yo casi me quiero acreditar el evento. En el Exteresa estarían felices de haber visto esto. Entonces creo que también nos hace reflexionar sobre muchas otras cosas, ¿no? De por qué estas personas se meten a una mesa de filosofía, de mujeres, donde hablamos del cuerpo y pasan esas imágenes. Creo que me parece como muy atinado, ¿no? Entonces yo te diría, no te disculpes, sí creo que no hay manera de evitar este tipo de hackeos, suceden, hay formas de asegurarse un poco, pero yo te agradezco muchísimo y no te apenes porque creo que sirvió también para la reflexión. Sí, muchas gracias. Yo también opino igual que Gabriela, servirá para pensar, hacer que no pudo haber, como bien dices, una mejor mesa en donde tuviéramos este tipo de violencia intrusiva. Y les agradezco mucho a ustedes. Fue una charla deliciosa, de verdad, muchas gracias. Gracias por la invitación y por las provocaciones. Sí. Es que sin duda son sintomáticas este tipo de provocaciones, ¿no? O sea, algo les movimos y se lanzan con toda la violencia posible, ¿no? Y eso merece la pena analizarse con cuidado. Cada vez que las mujeres hablamos y hablamos de cuerpo, vamos a recibir este tipo de ataques y este tipo de ofensas, pero además de una manera desproporcionada en relación con lo que nosotros estábamos hablando. La desproporción llama la atención, entonces es algo que también merece la pena analizar, pero por favor, Ángeles, tú no te disculpes, porque bueno, cuando nos abrimos a esta relación digital, sin duda, esto se hace posible, ¿no? Así es. Pero es parte de lo analizable, es parte de la fuerza de la voz de las mujeres para hablar de todo lo que quieren las mujeres hablar, o de todo lo que queremos hablar, empezando por cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. Gracias por la oportunidad de charlar. Jeremy, ¿quieres cerrar ya la sesión? Sí, muchas gracias, Ángeles, por la invitación, porque todas estuvimos aquí reunidas en esta gran mesa. Yo también espero que se hagan muchas más sobre los alcances de la estética, ¿no? Dentro de lo político. Ajá. Y nada más recordarles que en Facebook nos encuentran como la Red Mexicana de Mujeres Filósofas y también en Twitter como @filósofasred. Y también está el correo, por si quieren enviar alguna aclaración o duda, como redfilosofas@gmail.com. Y fue un placer de nuevo estar con ustedes. Y sin más que decir, hasta luego. Muchas gracias, adiós. Gracias. Buenas noches, hasta luego, mucho gusto.